Amigos, me da muchísimo gusto porque estoy con una amiga muy querida y además una doctora maravillosa que respeto profundamente. Gracias, ¿Cómo estás? querida, gracias. Y además famosísima, porque todos los que vivimos de la voz, llámese cantante, locutor, inspirador, poeta, yo creo que cualquier ser humano puede pasar por las manitas y la experiencia de esta gran doctora, pero además todos, recurrentemente los que vivimos más de la voz, siempre acabamos con una foniatra. Claro, claro. Y bueno, es la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, amiga querida y colaboradora ya de este programa, ya ha venido varias veces. Oye, es un instrumento maravilloso y me llama la atención cada vez que leo y me acerco contigo, aprendo más. Uno se la descuida muy frecuentemente con el cigarro, con los hielos, con gritar, con discutir, y leía yo ahí, tú a través de la voz puedes saber si la gente está enferma, triste, contenta, cansada. Sí, porque la voz es uno de los fenómenos más maravillosos del ser humano y se expresan emociones porque la laringe, que es donde están las cuerdas, que es lo que nos da el sonido de la voz, las cuerdas vocales, que son musculitos, resulta que reciben información emocional muy importante. Por eso a través de la voz puedes decir, te quiero, Claudia, te quiero, te extraño. O puedes decir, ¿sabes qué? No puedes hablar así, estoy enojado contigo. ¿Por qué? Porque das la intención emocional debido a todos los fenómenos neurológicos que tiene uno. Pero por otro lado, lo que decías es una realidad. Todos necesitamos la voz para hablar, pero no todos la educamos, no todos la cuidamos. De ahí sale que la Organización Mundial de la Salud done un día, que es el 16 de abril, para cuidar la voz y conocerla. Y obviamente pues, la puedes entrenar también para que sea agradable. La mamá que no esté con gritos chillones todo el tiempo, ¿no? O las personas que tienen voz de mando que no siempre se oigan demasiado graves y demasiado forzadas. O hay gente que tiene la voz muy aguda y es de veras insoportable, ¿no? Sí, sí, porque los tonos agudos de la voz humana llegan a ser muy molestos. Entonces hay personas que realmente dicen, es que no soporto a mi pareja que tiene una voz demasiado chillona. Mejor que se cambie. Pero pues a ver, ¿qué tanto cambia la voz? Porque sí te va cambiando, pero a mí me llama la atención cómo entre hermanos de repente te confundes por teléfono o cómo se te parece la voz a tu mamá o a tu papá. ¿Cómo se puede heredar eso? Sí, en realidad tenemos nosotros características genéticas que heredamos de los papás, que es la cabeza, el cuello y el tipo de cuerdas. También las cuerdas se heredan. Por eso la voz tiene mucha similitud entre los mismos miembros de la familia. Ah, ¿la cuerda se hereda? Se hereda. ¿Pero qué el tipo de cuerda? Pues más que nada el tipo de cuerda, pero también muy importantemente los amplificadores, que es el cuello y la cabeza. O sea, las cabezas se parecen, los huesos de la cara se parecen y por eso hay timbres muy parecidos. El timbre es lo que se parece mucho. Y dentro de los tonos que todas las voces humanas tienen, pues hay tonos graves, tonos medios, tonos agudos. Y realmente lo que se parece mucho es el timbre. ¿Qué hace que la mujer la tenga más suave que los caballeros? ¿Es un tema hormonal? ¿Es un tema de cuerdas? No, es un tema hormonal, pero también es un tema de masa muscular. O sea, las cuerdas vocales de las mujeres somos más delgaditas, más cortas que el hombre. El hombre tiene más músculo, es más larga y entonces por eso tiene otro tipo de tonos que da. O sea, los tonos más agudos de las mujeres es porque somos más delgaditas de cuerdas y los más delgaditos son los niños que tienen la voz más aguda. Y en las edades en las que te empieza a cambiar la voz, bueno, es más notorio en los varones. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué en las mujeres no nos cambia tanto? Sí, nosotros por el influjo, nosotros me refiero a la raza humana, por el influjo que tienen las hormonas, cuando nosotros empezamos de 11, 12 años, empiezan a crecer pues todo el sistema hormonal sexual, como son los testículos o los ovarios, y entonces empieza a haber un influjo hormonal sobre la laringe, porque la voz es un carácter sexual secundario. O sea, ya está determinado de acuerdo al género de cada persona que a determinada edad va a modificarse y a crecer toda la musculatura, todos los cartílagos de la laringe. La laringe, pues ya sabemos, está aquí en el cuello. Entonces empieza a crecer y también cambia en las mujeres la voz. Lo que pasa es que en las mujeres, como no tiene tanto crecimiento como en el hombre, no se nota tanto. Claro. Pero una voz de niña sí tiene una diferencia con la voz de jovencita o con la voz de mujer madura. Y, por ejemplo, cuando los hombres no tienen un buen desarrollo durante la adolescencia, se pueden quedar hablando con esta voz y resulta que ya como todos los de aquí. Y ya tienen unas cuerdas vocales desarrolladas. Por ejemplo, ¿qué pasa con un Chabelo que toda una vida hizo una voz
voz que no era su voz normal. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso bueno, es un manejo? Él como artista que ha sido maravilloso, él ha tenido grandes capacidades musculares. Entonces, al tener músculos tan maleables, puede imitar otras voces. Y entonces habla así todo el tiempo, pero sin problema. No le hace daño. No le hace daño porque está entrenado. Fíjate, yo siempre pensaba, decía, no le hará daño, no le hará daño. Yo siempre en lugar de estarlo disfrutando, yo pensaba que le estaba haciendo daño. Sí, o sea, hay muchas voces que son tan maleables que pueden, los imitadores, por ejemplo, pueden imitar otro tipo de voces. Doblaje, doblaje y demás, sin lastimarse. Claro, necesitan cuidados, para eso la foniatría los cuida, y por otro lado necesitan entrenamiento, porque se debe de entrenar la voz para ser flexible y para poder tener todos esos timbres. Ahora, la gente común no está acostumbrada a cuidarse la voz, decíamos, ¿no? Se la cuida un cantante, se la cuida, ¿no? O se la cuidan con algunos alipuses antes o después del concierto, porque también lo hacen, lo cual ha de ser fatalísimo, pero lo hacen. Digo, porque les adormece la voz, la garganta, ¿no? Pues más que nada, más que adormecer, lo que pasa es que relaja a la persona. O sea, un tequila relaja a la persona. No es a la cuerda. No, no es a la persona. Es a la persona, bueno, y además es muy sabroso. Entonces dice, bueno, está muy agradable esto, pero realmente no es que adormezca. ¿No? Nada más relaja. A ver, todo lo que relajar es mejor, ¿no? Si tengo que hablar mucho, que yo sé que es un error terrible, o voy a conducir un evento tal y ando medio ronca, me tomo una Halls, una pastilla de menta. Sí, porque la menta muchas veces refresca y eso ayuda. Hay dulces que son sin azúcar, que son más agradables. O y bueno, la persona que no tiene acceso a miel o a dulce, la miel a veces saca flemas. Entonces se recomienda dulces más neutros, que hay varios en el mercado, que nada más dan lubricación, que eso es importante. Y si no se puede, pues por lo menos agua tibia. Mucha agua. Agua tibia. Para cuando tengas que conducir un programa y demás. Ahora, para las personas normales, agua, por favor. Evitar la sequedad tanto de la nariz como de la garganta como de las cuerdas vocales. ¿Sirven estas cuestiones de que te pongas en la nariz agua de mar y estas cosas que venden? Bueno, yo les digo que usen mejor agua normal, porque a veces el agua de mar, que sí sirve para muchos pacientes, irrita un poco por el contenido de sal. Pero, por ejemplo, la gente de la población normal, ¿qué hace para cuidar su voz? Bueno, tomar agua. También puede ser que en el vapor, durante el baño, pues eso hidrate lo que es la laringe, las cuerdas vocales. Evitar los usos exagerados de tonos muy graves o de tonos muy agudos o de grandes volúmenes. O sea, la gente abusa de su volumen, grita. Bueno, en los bares, vas a un bar el día siguiente pero estás en la vida mudo. diaria también, querida Claudia, porque las mamás se la pasan gritando sin necesidad de gritar, en lugar de ir y acercarse. Y por otro lado, somos una sociedad muy ruidosa. Entonces empezamos a forzar la voz mucho por el ruido ambiente que hay. Por otro lado está la salud de vías respiratorias. No nada más es cuidarse la gripite ya, sino cuidarse también la voz, no abusar de la voz durante esos cuadros gripales o durante los problemas de sinusitis o de alergias. Tener mucho cuidado con la alimentación, porque el reflujo también es un tema que da muchos problemas a nivel de cuerdas vocales. Entonces, por ejemplo, la gente cena muchísimo y se va a acostar y al día siguiente tiene reflujo y está ronco. ¿Por qué? Porque el ácido sube y quema las cuerdas vocales. Eso es muy importante que la gente lo tome en cuenta. Obviamente el cigarro es un tema muy grave. Puro y todo, ¿no? Tanto puro, cigarro eléctrico, también pipa de agua y cigarro normal. Sí, todos los cigarros ya en todo el mundo se está viendo que tienen grandes efectos y, por ejemplo, el cigarro eléctrico que tiene saborcitos a veces tiene hasta pesticidas, a veces tiene arsénico y todo. Entonces ya es una serie de problemas que tenemos de salud. Pues más que nada no usar este tipo de elementos, porque el cigarro es un gran problema, nos ayuda a todos los cánceres, por un lado, y se va en contra de la voz, porque no nada más irrita las cuerdas vocales, sino también la garganta, el estómago, se ayuda a la gastritis y por supuesto la nariz. Oye, doctora, pero además, como tengo el tiempo corto, mira, bueno, la directora, aquí María Eugenia es directora del Centro de Foniatría y Audiología, pero también es coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz, pero además, en sus tiempos libres, estás colaborando también en el gobierno, ¿no? ¿Entiendo? Sí, tenemos muchos proyectos, hay un plan integral de la salud de la voz con diferentes instituciones, en donde damos cursos y sobre todo, pues se hacen programas educativos para toda la población o para grupos de alto riesgo, por ejemplo, para los maestros. Entonces, hay diferentes instituciones que están apoyando todo este plan, porque la idea es educar a la gente. Pero y los que son profesionales, pues tener más entrenamiento. ¿Y qué pasó con el evento donde, bueno, estuviste platicando y diciendo el por qué hace daño la polución, todo lo que está en el ambiente y que nos está haciendo, pues, de alguna manera daño a la voz también? Sí, a la voz, todo lo que es el daño ambiental
ambiental, tanto partículas como gases, da muchísimos problemas. O sea, para empezar, seca. Y pues varias instituciones, entre ellas muy importantemente Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Ecología de la UNAM y Universum, que es el Museo de las Ciencias, pues han estado atentos y tuvimos mesas redondas y demás discutiendo esto. Y se ha hecho un llamado también a las autoridades para tomar en cuenta esto. Entonces hay varios eventos planeados para ver de qué manera podemos ayudar a la reforestación, porque los árboles sí ayudan a que baje la contaminación y esto nos va a ayudar muchísimo a la voz, o sea, tener programas a corto, mediano y largo plazo. Pero importantemente es que la población también ayude, cuide los árboles y sepa que los árboles sí ayudan a mitigar los efectos de la contaminación, que es tan dañina para la voz, porque seca, irrita. Y una cosa muy importante es que las partículas, que son las de 2.5, se van, microgramos, se van a los pulmones y ya no salen. Empiezan a cambiar las células de los pulmones y esto pues los ha dicho los institutos de salud pública. Y bueno, pues toda la información en relación a las medidas higiénicas de la voz, sí es importante que la gente que no usa su voz profesionalmente, pero que sí habla, porque todos hablamos, pues las conozca. Claro. Entonces está todo en la página del Centro de Foniatría.com y entonces ahí ven muchísimas medidas higiénicas, ven muchos ejercicios para los niños, para los grandes. Estamos viendo a lo largo de esta entrevista, se ha estado viendo el dato, ¿eh? Yo se la recomiendo amplísimamente, es mi doctora. Gracias. Y no logra que me calle yo la boca todavía. Me mandó 2 semanas en guardar silencio y creo que nomás aguanté una. No, pero la idea es que la voz, que es una función humana, nos ayude a comunicarnos. Los que trabajamos con ella, pues lo hagamos de la mejor manera. Y los que tienen los dones artísticos, como son los cantantes y actores, pues nos deleiten con todo eso. Y para eso hay tantos eventos del Día Mundial de la Voz. Técnicas y cosas. Te vamos a volver a invitar prontísimo, doctora preciosa. Te quiero mucho. Doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, directora del Centro de Foniatría y Audiotría. Y bueno, de verdad se la recomiendo muchísimo. Gracias, bonita. Gracias.